12:12. Y sigue la W a esta hora. Y saludamos a la ministra que está con nosotros, la ministra de Educación, doctora María Victoria Angulo. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Juan Pablo, a usted, a todos los miembros de la mesa y a quienes nos están acompañando justo a esta hora del mediodía. Bueno, Paola se puso muy juiciosa a revisar algunos datos y alguna información que está vinculada con el sector educativo y particularmente con el sector de la educación superior para comenzar esta conversación. ¿Por qué? Porque nos llena de inquietud empezar a mirar algunas cifras. Y una de ellas, Paola, es que de repente ya no hay tantos estudiantes o tantas personas, tantos jóvenes inscribiéndose, matriculándose en las universidades como antes, ¿no? Sí, Juan Pablo, mire, hay varios factores que podrían explicar ese fenómeno que ya pues con la ministra vamos a conversar si es real o no, si en efecto se está reduciendo el número de personas o de jóvenes que están ingresando a la universidad. Uno de ellos, según la investigación que hemos hecho, pues tiene que ver con el censo de población que hizo el DANE, el más reciente en 2018, que dice que cada vez hay menos población joven. Ese podría ser uno de los fenómenos. Otro de los fenómenos es que ya la gente no quiere estudiar, no quiere entrar a estudiar, sino que quiere trabajar. Y otro de los que más le preocupan a la gente, pues tiene que ver con el costo de las matrículas, que se han incrementado considerablemente y que esto pues hace muy difícil el acceso a la educación superior. Ya en un momentico le muestro las cifras reales en el tablero, Juan Pablo, porque tengo Buenísimo. además ejemplos Tiene de tablero universidades, y ejemplos de de todo tipo de universidades. universidades. Sí, señor. Estupendo. Mire, le voy a leer, Andrea, algunos de los comentarios que ya están llegando con el numeral. Y ministra, yo creo que con esto empezamos a enmarcar el comienzo de nuestra conversación. Muchos comentarios. @observador 1980 dice, numeral, entrar a la universidad es una pérdida de dinero con las condiciones laborales que se proponen hacia el futuro. Eso desestimula hasta el más aplicado. @Kikesama 10, numeral, entrar a la universidad es venderle la vida a los bancos y fondos de crédito. En la Universidad Nacional pago por mi posgrado más de 5 millones el semestre. @Guillo Ríos 1 escribe, numeral, entrar a la universidad es, ya no es atractivo a los jóvenes, porque muchos se preparan con enormes gastos y quedan a la deriva sin poder conseguir un trabajo. El emprendimiento no necesita universidad, sí un centro tecnológico que es más económico. Y le leo un comentario más. @martamónica23 escribe, numeral, entrar a la universidad es entrar con miles de sueños, tomar un crédito del ICETEX y despertar en una pesadilla cuando te gradúas. Y para rematar, la ministra de Trabajo propone pagar por horas. Eso es entrar a la universidad. Bueno, no vamos a entrar en la parte del pago por horas, que además ya lo trabajamos aquí en Sigue la W. Pero arranquemos por eso, ministra. Usted lee esos comentarios y seguramente usted más tarde tendrá la posibilidad de verlos con mayor detenimiento. Y uno de los puntos es muy caro entrar a la universidad y luego de repente, a pesar de tener el título profesional, eso no se va a compensar con lo que le están pagando de un profesional. ¿Tiene usted ese mismo diagnóstico? Bueno, Juan Pablo, ya entramos en materia. Creo que las cifras y las causales que tú mencionabas son acertadas y quiero retrotraerlas a la conversación para luego poder responderles a quienes están participando. El tema del censo es una realidad que se observaba desde las proyecciones de 2005. Y lo digo porque obviamente esto alertó cuando ya usted le vio la baja. E incluso las proyecciones del 2005 no daban la cifra que obviamente dio el censo 2018, que es aún más baja que las del 2005. Es decir, el sector de educación superior sabía que poblacionalmente iba a haber un cambio de composición, que el número de población en edad de ingreso iba a bajar. Y lo pongo porque allí tengo un desafío como ministerio y como universidades de entender mejor qué quieren los jóvenes y de hacer un cambio que ahora obviamente se hace una urgencia de poder interpretar en modalidades, en tiempos, en articulación con lo que el mercado laboral reclama para que para ellos sea atractivo y no como uno de los que usted leía que decía es llevar todos los sueños y salir un poco defraudado del tema. Al motivo poblacional que tú mencionabas se suma otro que acabé de dar relación y es lo que ellos quieren en formas, tiempos, modalidades y el tema de ingreso al mercado laboral. O sea, Esa es otra razón. Pero oiga, cuando usted dice lo que ellos quieren en forma, tiempos, modalidades, es que de repente los muchachos están muy caprichosos y entonces no quieren tener tantas horas de clase o no quieren que las clases sean en la universidad, sino quieren virtuales, ¿o qué es? No, para nada, no es capricho, es modelo distinto de aprendizaje y realidades de un mercado laboral.
Entonces, ¿qué ven los jóvenes? Los jóvenes quieren una oferta que les permita ingresar al tiempo al mercado laboral. Ven que el mercado laboral está pidiendo sobre todo certificaciones de habilidades. Si usted tiene tal certificación, puede ingresar. Entonces, como les comento yo a los rectores o al sector, ¿cómo logramos una oferta donde uno pueda tener certificaciones, porque eso es innegable que habilita laboralmente, pero a la vez darle al muchacho una salida de formación donde él pueda salir al mercado laboral, continuar formándose y llegar a una carrera que, Juan Pablo, cuando usted y yo estudiamos, casi que a uno la carrera le definía el área en la que iba a trabajar. Sí. Y eso por fortuna ha cambiado mucho porque usted ve hoy distintas áreas del conocimiento en muchos temas, temas de comunicación, en investigación en empresas, en minería, donde usted diría, pero ¿y qué tiene que ver esa profesión con esto? Eso es una, digamos, gran ventaja que ha dado el mercado y que ya uno, al elegir un pregrado, un joven que elige un pregrado, no siente que se está jugando la decisión como fue en su época o en la mía, porque es el posgrado y lo que finalmente haga laboralmente lo que le va definiendo a uno el campo de acción. Entonces a eso me refiero, es un poco leer el contexto y poderles ofrecer a ellos, y cuando usted me dice de tiempos y modalidades, es que pues la modalidad virtual o la modalidad blend, es decir, distintas combinaciones les dan a ellos movilidad. Pero sí hay como desesperanza, porque uno lee estos trinos y pareciera que los muchachos, los jóvenes que están de pronto a puertas de entrar a la universidad o que ya están en la universidad, sienten que eso no les va a garantizar una buena calidad de vida después de una vez se han graduado, ¿no? Hay una información que yo creo que es pues útil invitarlos a compartirlo sin desconocer una realidad del mercado laboral, y es el Observatorio Laboral para la Educación. Y se lo aseguro que muchos pues, de los jóvenes que de pronto nos están escuchando y siguiendo no lo conocen. ¿Por qué? Allí hay una realidad de todos los estudiantes de educación superior y su efectiva, los que tienen formalizada su vinculación laboral. ¿Cuál es el salario de enganche? ¿Cuál es el salario promedio? ¿Cuál es la curva ya, digamos, de ascenso que puede tener X profesión, si estamos hablando de un tema de comunicadores o si estamos hablando del sector de la educación, sector de la salud? Se los digo también para dar una pista real, porque usted sabe que hoy también, pues por el gran acceso a redes sociales y a mucha información, a veces una afirmación que se puede volver viral no tiene necesariamente el sustento detrás de realidades que yo creo que también los jóvenes la deben revisar para no volver como un mito el tema de que no hay oportunidades en ciertas áreas del conocimiento, que sí las hay. No niego que evidentemente, digamos, mi cartera que se ocupa de la educación tiene total relación también con los temas de empleo. O sea, tenemos que lograr soluciones que aborden educación y empleabilidad. Ministra, hablábamos del tema de los costos, que también es una de las preocupaciones de los jóvenes en el país, porque es que definitivamente entrar a la universidad es muy caro en Colombia, y lo vamos a ver ahorita en las cifras que yo tengo de las universidades, digamos, por decirlo así, las más baratas son las que más reciben estudiantes y las que menos estudiantes han perdido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer para que en Colombia pues no sea tan difícil? Porque si lo comparamos con otros países, definitivamente la educación superior es muy costosa en este país. Justamente con el equipo de trabajo y obviamente desde que iniciamos la gestión en el ministerio, que ya se veía venir el tema del declive de la matrícula, porque la realidad es que los datos desde el 2017 daban ya la señal que había una baja, o sea, comienza a haber una baja en la matrícula. Los análisis dejan ver dos cosas. Desde que se formalizó todo el proceso de sistema de aseguramiento de calidad en la educación superior con registro calificado, porque lo primero que existía era solo acreditación de alta calidad, ¿cierto? Luego ya, digamos, alrededor de 2004, 2005, comienza en firme el registro calificado. Y dirán que yo, ¿para qué menciono trámites? Pues menciono porque resulta que eso, cuando se hablaba en las emisoras de que las universidades de garaje y de que no cumplían. Sí, que estamos hablando de hace una historia de hace 10, 15 años que se ha tratado de superar. Que todavía existe. La forma de superar eso era el registro calificado, porque si recuerda, antes de eso, la gente no sabía el programa que le estaban ofreciendo, si había sido revisado, si no, porque solo había alta calidad. Entonces, listo, esto comienza a funcionar. Trae beneficios en cuanto a que si usted mira el sistema 16 años atrás a hoy usted tiene muchos más profesores con doctorado, los laboratorios han mejorado mucho, hay una gran inversión en investigación, etcétera. Entonces usted ve que el sector comenzó a invertir en poder dar cumplimiento al estándar que uno dice de calidad. Cuando nos das los datos de las universidades que más cobran, normalmente pues van asociadas a universidades de acreditación de alta calidad, universidades privadas de alta calidad. Mirábamos promedios entre esas universidades y promedios entre otras universidades del sistema y las universidades públicas, que por su naturaleza y por la importancia siempre tienen un aporte del Estado, que es el que garantiza que usted tenga pues una matrícula, digamos, baja, que ayuda a los estudiantes. Entonces va muy asociado a eso, Juan Pablo. Sí. Hay rectores pues muy conocidos ahora, además, que
Creo que es una gran ganancia del sector que cada día figuras muy destacadas de la sociedad estén asumiendo como rectores. Claro, Cada que uno le da visibilidad a la universidad, pero también le da visibilidad. acerca a la academia, acerca a la administración de la academia a los estudiantes de la ciudadanía. Totalmente. Entonces, ellos vienen haciendo análisis. Usted sabe que por autonomía cada institución privada define sus matrículas hablando de costos y están mirando fórmulas. A uno de ellos le preguntaban directamente que si le iba a proponer bajar o no y me parece que las respuestas han sido responsables, porque no es solamente un tema de yo quiero bajar, sino cómo hago sostenible la apuesta de la universidad y lo que implica, digamos, lo que le ofrece al estudiante es acreditación de alta calidad. Ministra, le voy a leer algunos comentarios mientras Paola se prepara en el tablero y luego va Andrea con su pregunta. Pero mire, a través del Facebook Live, escribe Carolina Tapias, los precios de las universidades son absurdos para salir a ganarse 3 pesos. Elmit Bautista escribe, un semestre que dura 4 meses y pagar 6, 8, hasta 10 millones de pesos para salir a no encontrar empleo. ¿Cuántos universitarios están de peluqueros, taxistas, porque ganan mejor que una empresa? Patti Rodríguez escribe, es muy costoso y complicado en las universidades públicas. Yo pago 3 millones semestrales por mi hija, gastamos más de 300.000 pesos al ingreso, todos los requisitos que piden, no imagino una persona de una zona rural haciendo eso. Y le leo un comentario más de los que están llegando a esta hora a través del Facebook Live y que hablan precisamente de ese punto, del costo. Holmes Pardo Vera escribe, la educación superior es para solo ricos. Y cuando salen de una universidad se estrellan con la realidad que está difícil conseguir trabajo o tiene que tener palanca. Esto es lo que está escribiendo nuestros amigos que nos están viendo esta hora en el Facebook Live. Ya vamos a ir con los comentarios en Twitter, pero para que vea usted el ambiente y sobre todo la percepción. Las universidades muy costosas, los semestres muy cortos y la garantía de encontrar trabajo no existe. Dos daticos, Juan Pablo, que yo creo que sin desconocer lo que usted está leyendo, de pronto no son tan conocidos por los oyentes. A ver. Mire la matrícula de educación superior. Hoy en día más del 50% de los estudiantes están en instituciones públicas, para tener un poquito datos de contexto. Usted sabe que ellos tienen una matrícula pues, que es subsidiada por todo el aporte del Estado y sabe además que ahora con el programa Generación E en estos 4 años, 320.000 que pasen, que sean recibidos en las universidades públicas serán Generación E, entonces no tendrán que pagar nada. Entonces, mire, ya es todo el sistema tiene ese 50%. Por otro lado, reconociendo obviamente el tema de los costos, está el desafío que tenemos de hacer la reforma integral al ICETEX, que no es un tema menor, que es muy importante, como lo ha dicho el presidente, y que vieron que arrancamos en diciembre con un tema de alivios para quienes ya son hoy beneficiados y que tenemos que de esta conversación nacional, que hay una mesa permanente semana a semana de ICETEX, trabajar un proyecto normativo que lo acerque a lo que el ciudadano requiere, pero que lo haga sostenible para que pueda seguir siendo una opción con otras condiciones el crédito educativo, para que usted tenga en cuenta también de la matrícula cuántos son. Olvidé mencionar que de ese 50, más de 50% de pública están los jóvenes que están en el SENA. Recuerde que la matrícula de educación superior suma técnica, tecnológica y universitaria, que también la tienen, es importante, que también además, la tienen muy gratuita. Y con respecto a los costos pues de las privadas, yo creo que todas están en una profunda reflexión y no lo digo pues por una frase de cliché. Y lo están no solamente porque ven el impacto en las matrículas, sino porque están haciendo una lectura de qué es lo que quieren los estudiantes y yo me imagino que será una conversación permanente en todos estos años porque hay que encontrar un modelo de cómo no perder la calidad y cómo acercarse a unos costos que el estudiante pues, pueda responder y sus familias. Ministra, justamente usted toca un tema que pues quiero retomar unas cifras del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana entre 2018 y 2019 que señalaba lo siguiente, que a la educación pública del país le faltaban 80,7 billones anuales para alcanzar el mismo nivel que los países de la OCDE, digamos que los más desarrollados con los que tanto comparan a Colombia. Entonces, tenemos pues las universidades privadas que no hay como una manera de ponerles un tope, pero comparado esto con la universidad pública y con otros países, ¿cómo hacer para entonces darle educación de calidad a los estudiantes colombianos que incluso viajan a otros países? Porque dicen, allá en universidades públicas se da mucho el caso de Argentina, por ejemplo, que la universidad es de altísima calidad, tiene mejores beneficios y le sale más barato, incluido viaje, maestría, pregrado, vivienda, todo, que quedarse en Colombia y estudiar. Pero ¿qué puntualmente entonces se hace? Sobre ese dato, que ese dato requiere realmente repensarlo muchísimo,
porque si tú miras las universidades acreditadas de alta calidad en Colombia y rankings internacionales, no donde uno mismo se mira a sí mismo, pues varias de las públicas se encabezan incluso por encima de las privadas. Entonces, hacer esa aseveración de que el sistema público pues está tan distanciado de la calidad del privado no es cierto. No referente a la calidad, sino al acceso monetario. Justamente eso es lo No, que yo estaba creo que de diciendo la esa cifra universidad. hay mucha tela que cortar y te doy simplemente la siguiente como referencia. ¿Que educación siempre necesita más recursos? Sí, yo creo que ese será un tema que quien sea ministro siempre llegará porque hay que hacerlo mejor y esforzarse cada vez más por la gente de la zona rural y por darle a Colombia oportunidades. Pero mira, del acuerdo que se firmó con Educación Superior Pública en diciembre 16 del 2018, que son los 4.5 billones, aquí que me acompaña uno de los compañeros del ministerio, con Wilfer hacíamos la cuenta de a qué era equivalente. 4.5 billones adicionales equivale a la inversión de los últimos 12 años en 4. Entonces, lo pongo también allí porque obviamente es una causa no siempre pedir más, pero también seamos conscientes que ese salto que dimos en estos 4 años, que correspondía a 12 del histórico, más bien pongamos los ojos por el momento, porque no es solo el tema de decir qué necesito, sino qué hago con los recursos, cómo se va a gastar esta plata, cómo le vamos a hacer seguimiento. Ahorita que los oí hablando de otras carteras, de otros temas, hablaba también con el Contralor General de la Nación y las nuevas facultades que tiene de acompañar, no de gestión posterior, sino creo que es muy bueno. Los estudiantes tienen todo el tema de lucha contra la corrupción, así que más bien también sentarnos ministra, a ver cómo se invierte digamos bien. Que yo le entiendo que usted dice, bueno, se han hecho unos esfuerzos, pero igual la gente tiene esa sensación en las calles o cuando se va a matricular a un sitio. Muchas personas dicen, no, prefiero irme al país porque me sale más barato que quedarme aquí con educación muy buena, usted lo ha dicho, universidades públicas, pero que están denunciando que se les caen los edificios. En la Universidad Distrital, donde se han robado toda la plata, donde en la Universidad Nacional los edificios están viejos y a punto de caerse por la humedad. Entonces, aquí sí hay un problema que todavía falta más por afrontar. Usted dice que esto sería a largo plazo. ¿Cuándo entonces estaría revirtiendo esa sensación? Y te cuento que yo creo que hay realidades que afrontar, pero hay bastante desinformación. Entonces, siempre la frase que se acuña son los edificios que se caen, pero nunca se acuña lo que implicaron las nuevas estampillas para la Universidad Nacional, para la Distrital y otras, que va para infraestructura. Hombre, preguntémonos cómo va la ejecución de esos recursos. Mira la oportunidad que tenemos este bienio, 1 billón de pesos para infraestructura en universidades públicas. Y con un gran esfuerzo, y tengo que reconocer todo el apoyo de los gobernadores anteriores, logré proyectos avalados por 400.000, pero no te imaginas la dificultad que es pasar del dicho al hecho en cuanto a requiero para infraestructura, pero bueno, tiene el diseño, tiene el programa, adelante. Creo que allí está el recurso. Yo les digo a todos los compañeros del sector de la educación superior que cuando mostremos resultados, cada vez tendremos más evidencia si uno va al Congreso para decir, hombre, las regalías son una fuente, ojalá podamos tener concurrencia en infraestructura educativa para ir solucionando pero en la todos esos Distrital, Juan problemas. Pablo, que lo triste es eso, que dan unos recursos y ahora el robo de la Universidad Distrital, entonces también mucha plata Bueno, se va y por ahí por corrupción. ahí con la señora alcaldesa, que somos parte del Consejo Superior de la Distrital, justamente me imagino que lo han visto las transmisiones por Facebook Live. Primero, pues era el tema de gobernanza, que era un primer pacto, pero luego con ella y con los actores de la universidad se va a trabajar seguimiento a la ejecución de los recursos, porque lo que tú dices es cierto. Siempre escuchaba yo en el Consejo Superior de la Distrital, por ejemplo, la necesidad de los muchachos de la Facultad de Artes, y tú oyes todas las necesidades y dices, es más que urgente abordarlo, pero luego viene la dinámica de la institucionalidad y pides en consejos superiores sucesivos, y entonces que no está el diseño, que no está el predio. Entonces sí creo claramente que hay que acelerar el paso, pero es una invitación también a todos quienes hacen parte de los consejos superiores de las universidades públicas a instar que haya toma de decisiones y obviamente traducir lo que los estudiantes piden en medidas concretas. Y el asunto es que ahí sí hay que respetar la capacidad de las universidades, la autonomía de las universidades. Entonces usted no puede decir, oiga, le toca meter la plata en este lado o en este otro. Ministra, aquí ya se está listando Paola, ya tiene preparado el tablero. Ya estoy lista. Ya está lista, gracias Paola. Que nos va a mostrar algunas cifras comparativas de la realidad de las universidades públicas y privadas en Colombia. Eso va a ser después de la pausa, porque antes le voy a leer 3 trinos, y escójame usted también, Andrea, 3 trinos con el numeral entrar a la universidad es. @Lucas Atanasio escribe, numeral, entrar a la universidad es saber si estudio comunicación, no pondré, bueno, esto es otra cosa. Barbilampino96, numeral, entrar a la universidad es la prueba más fehaciente de la desigualdad en Colombia, donde la educación es un privilegio, más no un derecho. @Psicofarfala escribe, numeral, entrar a la universidad es más barato fuera del país y con mejor calidad.
un semestre en Colombia es muy costoso y realmente se estudia 4 meses. Eso pues ya usted nos dio una visión al respecto. Y otro comentario que llega con este numeral entrar a la universidad es @PedroEspinosaR. Numeral entrar a la universidad es un negocio más, que algunos pueden interpretar como un engaño. Y más comentarios también que hacen a través de este numeral entrar a la universidad es, dice José Mora, estoy en Argentina, la UBA está en el ranking de las mejores del mundo y varias veces de la mejor de Latinoamérica y sale más barato venir de Colombia a vivir y pagar acá que estar allá pagando millonadas sin futuro seguro. Otro comentario también nos lo hace Rolita Natalie, numeral, entrar a la universidad es, estudié en una universidad privada pagando 5 millones por semestre por la carrera profesional, trabajando de día y estudiando de noche. En el mercado laboral para ingenieros recién graduados tienen el descaro de ofrecer un salario mínimo, pago arriendo, servicios, transportes, alimentación y la universidad. ¿Me pueden decir para qué estudia uno en este país? Bueno, otro comentario más, dice Giovanni, bueno, dice por acá Adriana Bermúdez, la ministra solo se defiende, esa no debe ser un discurso de un ministerio. Y otro comentario dice Urrego Jake, entrar a la universidad es, estoy de acuerdo con Yamilia Astrid Gómez, se habla mucho, pero no se tiene buen conocimiento del tema. Y bueno, algunas quejas que siguen exponiendo sus casos personales sobre qué significa entrar a la universidad. Es hora de que vivas lo que quieras vivir con el Plan Renault 2020. Estrena hoy tu Renault a 2 años sin intereses. Renault da la hora en la W. Ministra, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted soñó con dar la hora en una emisora? Pues no, señor, pero No, siempre no, hay una primera vez. No, pues que si no es un Cuénteme. sueño, pues yo doy la hora. Cuénteme Hay que estudiar para eso. Cuénteme qué Que la toca dé. hacer. No, pues mirar el reloj allá y decirme Bueno, qué hora es. estamos a las 12:39 hablando de educación superior aquí en la W. Y es la ministra de Educación quien nos acompaña, quien nos acaba de dar la hora además. Es momento de vivir todo lo que quieras vivir. Por eso, comienza hoy con el Plan 2020 y estrena tu nuevo Renault a 2 años sin intereses. Aplican condiciones y restricciones. Para más información, ingresa a Renault.com.co. Financia RCI Colombia S.A. Compañía de Financiamiento. Vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Alcosto y Catronics están en Feria de Computadores hasta el 6 de marzo. Alcosto y Catronics con grandes descuentos presentan en la W una oportunidad. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Estamos de vuelta a 12:40, sigue la W, numeral entrar a la universidad es @CFRinconJ, numeral entrar a la universidad es una lotería y si se entra hay desigualdad por la falta de recursos para los niveles preescolar, básica, media y la educación oficial para estudiantes que reciben clases multigrado con profesores idóneos. Bueno, y @ABA74, numeral entrar a la universidad es un lujo que se pueden dar pocos. Los incrementos cada año son absurdos. Bueno, vámonos con el tablero de una vez. Paola, ¿qué nos quiere ilustrar hoy usted gracias a su tablero cuando tenemos con nosotros a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a quien sigue la W? Sí, mire Juan Pablo, pues mostrar en cifras lo que estamos diciendo porque es una realidad y así lo demuestran estos números. Es importante decir que la información que vamos a comparar es de 2018 frente a 2017 porque es la última información que se tiene por parte del Sistema Nacional de Educación Superior del Ministerio de Educación. Las cifras de 2019 y de 2020 no salen sino hasta octubre de este año. Escogimos 5 universidades porque de todos los estilos, de todos los precios, de todas las ciudades para que pues tengamos como una referencia. No metió universidades públicas, ¿no? No, solamente universidades privadas, Perfecto. Juan Pablo. Sí. Entonces, empecemos con la Universidad de los Andes. En el año 2017 matriculó 23.587 estudiantes y esto bajó en el año 2018 a 22.771. En la Javeriana pasó de 24.776 a 24.287. Aquí digamos que la reducción fue leve. La Universidad Minuto de Dios, 118.018 estudiantes y aquí sí vemos que hay un aumento, subió a 122.581 por el tema de la matrícula que es más barata y además por el cubrimiento porque la Uniminuto ya tiene bastante cobertura a nivel regional. La Universidad Autónoma de Occidente, esto es en Cali,
pasó de 11.191 estudiantes matriculados en 2017 a 10.736 en 2018. Se redujo bastante. Y en la Universidad de AFIT de Medellín pasó de 14.290 a 14.129. La reducción, en general, las universidades perdieron 38.000 estudiantes entre esos 2 años, entre 2017 y 2018. Es que usted tiene ahí las cifras ya globales. Y aquí está la cifra global. En materia de matrículas para pregrados, solamente para pregrados, miremos solo 2017 y 2018. Pasó de 2.280.327 estudiantes a 2.234.962. Si miramos la cantidad de jóvenes o la población de 17 a 21 años que podría entrar a la universidad en este momento en Colombia, pues vemos que la cobertura pasó de 52%, de 52.8% a 52%. Digamos que se aleja un poco esta cifra de la meta que tiene el gobierno nacional para este cuatrenio, y es de llegar a un 57% de cobertura total a final de 2022, si no me equivoco, la ministra ahorita me corrige. Graduados durante este año 2018, solamente 226.508. Imagínense, Juan Pablo, de 2 millones que se matricularon, se graduaron solo 226.508 estudiantes. Eso significa también, o se puede, digamos, interpretar de la cantidad de deserción o la cantidad de demora en las universidades para poderse graduar. Mucha gente aplaza los semestres, vuelve y entra, vuelve y sale, y entonces eso hace que se gradúen pocos. Y la tasa de deserción está en este momento ubicada en un 9%, Juan Pablo. Listo. Bueno, ministra, entonces vemos estas cifras y efectivamente sí se nota, por un lado, que hay una reducción por lo menos del entusiasmo de las matrículas de los estudiantes en las universidades. Aquí estas cifras sí son, Paola, universidades públicas y privadas, ¿no es cierto? Esto es consolidado. Son generales, sí, Estas son consolidadas. Bueno, esto, ¿cómo se puede manejar? Y de repente, ministra, concentrémoslo en la universidad pública. ¿Cómo se puede hacer para reactivar el interés, para llamar la atención de los estudiantes y decir, vengan, aquí en las universidades, no solo las privadas tienen un costo y eso puede espantar a la gente, pero la universidad pública es para todos y ese es su ejercicio. ¿Cómo hacer para atraer a los estudiantes y garantizar cupos? Por lo que estábamos leyendo antes en el Twitter, y es que no se vuelve una lotería entrar a la universidad. Correcto. Paola, ¿cierto? Sí, señora. Mil gracias, Paola, por las cifras. Darte una claridad que se publicará dentro de pocos días. Tú tomaste las cifras que están publicadas, es correcto. Como esto suma matrícula del SENA a instituciones de educación superior, la reducción de 38.000 cupos no era 38.000 porque había un subreporte del SENA. Realmente el SENA tuvo 34.000, entonces solo tiene, digamos, una caída de 4.000 cupos. Y si te concentras en lo que es matrícula de privadas, la caída fue 6.600 cupos, para darte esa claridad a los oyentes, lo cual no deja de ser un tema que tenemos que abordar. Claro. Segundo dato importante, tú nos mencionas la deserción y lo celebro. Yo creo que se ha hablado muchísimo de recursos para la educación superior, pero poco de la tasa. La tasa es 9% intersemestral, pero 45%, Juan Pablo, en toda la carrera en promedio. Es decir, haciendo, digamos, cuentas así promedio de 2 estudiantes que entra uno se gradúa. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque entonces el reto que tenemos no es solamente en temas de costos, de acceso, de llegar a la zona rural, sino de acompañarlos mucho. Y cuando me refiero a acompañarlos, viene acompañamiento académico, socioemocional. Ustedes están viendo también pues lo que está pasando en los jóvenes con el manejo de sus emociones, que no es un secreto y que está sobre la mesa y que también tenemos que ayudarlos. Y por eso Generación E, que con eso voy a ligarlo a la pregunta de las públicas, no solamente se convierte en darles un recurso para el ingreso y del DPS, que ha sido un aliado importantísimo, dar todo el tema de manutención, sino tiene una red de tutorías y acompañamientos. Y pregunta Juan Pablo, ¿y cómo se traduce eso en las públicas? ¿Dónde puede uno observar dinamismo? Aquí hay unas primeras cifras donde le puedo mencionar, por ejemplo, Universidad del Valle, Universidad del Quindío, Atlántico Popular del Cesar, Córdoba, Tecnológico Metropolitano, Unidades Tecnológicas de Santander, Caldas, Colegio Mayor Nariño, que presentan incrementos. O sea, eso están teniendo más matrículas. Exactamente, y creemos, además lo hemos visto en región, que muchos de los institutos técnicos y tecnológicos, usted sabe la reputación que tienen en Antioquia estos institutos por su calidad, que son muy buenos, sí, pues se han comenzado a reactivar también en cupos o espacios que tenían y que no podían realmente
llenar porque no contaban con el respaldo financiero a través de dos fuentes, tanto la plata que se les dio adicional a las instituciones públicas como Generación E, porque si usted ve fue un poco no solo a fortalecer la universidad, que esos son los más de 4.5 billones, sino a pensar en la familia del estudiante, que era siempre la discusión que teníamos en la mesa con los jóvenes de por qué Generación E, yo les decía, es un buen complemento porque hace una lectura de la situación económica familiar, porque le da al muchacho matrícula y manutención. Exactamente, no es únicamente resultados, sino también es ver el panorama de la vida del muchacho. Exactamente. Bueno, exactamente. Ministra, entremos a la pesadilla de los créditos educativos. Se ha hecho un intento por modificar cómo está funcionando el ICETEX para garantizarle a los estudiantes un acceso a la educación en términos financieros que sea pues mucho menos, ¿cómo decirlo? Tortuoso, es que es una tortura Gracias, realmente. Andrea. Sí, es que se convierte en una tortura. Sí, claro, muchas personas se endeudan y después no tienen cómo ¿Se ven los resultados? verlo. Mire, nosotros en el mes de diciembre, como lo pudo informar el presidente del ICETEX, anunciamos una primera medida que es plan de alivios para quienes ya están teniendo un crédito con el ICETEX. Primeras medidas que en junta del 29 de enero se aprobaron, otras requieren estar en el proyecto de ley para poder hacer mayor la condonación. Y pregúntame en qué estamos entonces trabajando para llegar a marzo con ese proyecto. Cuando todos hablan del ICETEX, yo le podría resumir que las áreas que estamos teniendo en cuenta en esa mesa son 5. Una era el plan de alivios, que son los deudores actuales y mejorarle las condiciones para que sea viable pagar. Otra es todo el tema de gobernanza, poder tener la voz de los distintos actores para la toma de decisiones del ICETEX y que sean colegiadas y acorde también a lo que está demandando la sociedad colombiana. Tercera es tasa, tiempos, o sea, a dónde podemos llevar la tasa, cómo lograr mantenerla, cómo plantearle un esquema que sea pagable. Eso requiere entrar a mirar mecanismos de financiación. Porque el tema hace parte del proyecto todo de eso ley. hace parte del proyecto. El tema ¿Eso va del a presentar? costeo, esperamos entre marzo y abril, pues haber logrado los consensos del caso, lo estamos trabajando en la mesa donde van los estudiantes, los maestros, los rectores, etcétera, con los congresistas también que tienen muchas iniciativas del tema. Financiamiento, porque dependiendo del costo donde usted consigue el dinero para prestar, pues eso le impacta en la tasa. Entonces mirar distintos métodos de fondeo, la tasa, mirar el tema del deudor solidario, o sea, de la garantía. Sí. Cómo Que lograr. muchos no podían conseguirlo con facilidad, ¿no? Exactamente. Que nadie se Entonces, quiere meter en Entonces, ese es otro tema. problema. El otro tema es que actualmente usted puede pedir en el ICETEX para varios, por ejemplo, para un idioma o puede pedir para una maestría, pero no son como rutas independientes. Usted queda con un crédito en un lado, otro en otro momento. Lo que queremos es ofrecerle al estudiante un portafolio y él va eligiendo, que se le dice, tiene hasta tanto de apoyo, elija que puede ir para un segundo idioma, que eso realmente le permita a él sentir que el ICETEX de verdad lo está acompañando en la trayectoria. Una reforma, Juan Pablo, a todos los sistemas al interior del ICETEX. Dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver eso? Mucho, porque los sistemas tienen que ver con cómo usted focalice el crédito, cómo estamos calificando la focalización del crédito. Mucha gente se queja de que cuando entra a la página o cuando, digamos, va a hacer consultas sobre que no puede pagar en una cuota, sino que se le vienen en 4, no funcionamos. Entonces, eso requiere una instalación de un sistema que conecte todo el proceso. Y un último tema, que también sean nuevos productos para las familias que tengan que ver con ahorro educativo, además que puedan ayudar no solo en el momento que el joven va a ingresar, sino que se prepare también la familia y que el Estado también tenga un instrumento de eso. Ministra, yo quiero preguntarle un tema muy importante que uno diría, bueno, es una cuestión de trámite, pero a un estudiante se le puede dañar la carrera y justamente muchos han desertado de la universidad por este asunto. Resulta que tienen un crédito del ICETEX. En la universidad le empiezan a decir, venga, es que el ICETEX no nos ha girado. Entonces se le pierde el semestre, se le vence el semestre, después no alcanza a inscribir materias y después se convierte en una bola de nieve insuperable. Y eso también ocurre con las personas que se han ganado becas de ser pilopaga. ¿Qué ha hecho el ministerio para subsanar esto? Mira, desde que entramos se dio porque anteriormente era algo rutinario. Lo que hemos tratado es de unificar el programa anual de caja, que es el que me da la disponibilidad presupuestal para yo girarle al ICETEX y que le gire el estudiante en contacto permanente con las universidades. Con el tema de Generación E, por ejemplo, también logrando armonizar los tiempos para mirar que si la universidad, por ejemplo, cesó actividades las últimas semanas de diciembre y va a completar semestre ahorita, entonces, ¿qué hacemos para decirle al estudiante tranquilo? Bien, entonces en febrero va a arrancar el primer semestre 2020, giramos, pero tienes toda la razón y es parte de lo que hay que sincronizar muy bien porque tienen que llegar a tiempo los recursos para Pero el antes de ese estudiante. proyecto de ley, para que no pues se ahoguen Esa los medida de estudiantes, la que ¿qué me se estás hace diciendo no puntualmente? requiere proyecto de ley, esa es la reforma de sistemas internos y en esa ya estamos. Ok. Óigame, Que es que se une el tema de cobranzas con el tema de asignación y el tema de atención al ¿Próximo cliente. mes?
Próximo mes no te Oeste. puedo decir que esté 100% implementado, pero lo que sí te puedo garantizar, y en eso ha estado el presidente del ICETEX, es tomando los casos donde se presentan las fallas y rápidamente reaccionando, mirando todos los temas, desde redes sociales hasta usuarios. Arrancamos con una primera jornada que se llama ICETEX Más Cerca de Ti. Se hizo en Bogotá. Fueron más de 700 personas para darle las aclaraciones respectivas tanto a los giros como a los pagos, y vamos a seguir por todas las regiones del país. Va a haber una unidad móvil que va a permitir que el ICETEX, además de las oficinas regionales, tenga presencia en otras regiones del país para subsanar a tiempos casos como estos, en el entretanto que se instala todo el sistema. Ministra, hablábamos ahorita que en otros países, que Andrea ponía el ejemplo de Argentina, pues es tan fácil que los estudiantes puedan entrar, acceder a la educación, y además que se abran cupos para extranjeros, y es como tan fácil. Y usted decía que es que ellos tienen unas políticas públicas desde hace mucho tiempo para invertir más en educación. En Colombia es uno de los sectores, si no estoy mal, el sector que más recursos tiene, por encima de defensa y por encima de sector agrícola y demás. Pero de todas formas eso sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, para casos como ahorita hablábamos de más créditos del ICETEX, más becas para Generación E y demás. ¿Cómo hacer o qué están haciendo ustedes para que el presupuesto definitivamente sea más alto en educación? Es que no puede ser posible que siga habiendo tanto presupuesto para defensa y no se pase eso a educación en un país que vale la necesita pena tanta hacerte, educación. Paola, varias claridades. El primer año, y quien logra que sea el presupuesto el mayor sector, ¿quién es? El presidente Iván Duque. Antes no había sido. Entonces, primera No, sí, claridad. había sido. El mayor presupuesto, mayor que gobierno del defensa, presidente. no. Mayor que defensa, no. Era El número uno sector es en número este uno. último presupuesto. En los últimos 2 años, ministra. En también el había año sido. Sí, el 2019 y el gobierno anunció 2020. con No, bombos y creció, platillos. pero no mayor que el sector defensa. Sí, era el de mayor Sí. presupuesto. era el de Segundo, educación. si yo te miro el salto es de 38 a 44 billones. Entonces también yo 44, creo, exactamente. 44, sí señora, que tiene uno que tener un sentido de realidad, porque pues si tú hablas de Colombia son miles de necesidades, necesidades del sector salud, necesidades de saneamiento básico, agua potable. Creo que el gobierno del presidente con el eje de equidad ha hecho todo el esfuerzo por lograr una armonía, porque cuando tú vas a una reunión o cuando tú hablas del Sistema General de Participaciones, por ejemplo, que me toca directamente, te sientas obviamente con los colegas de salud, de agua potable, y todos están teniendo necesidades. Entonces es un tema gradual en el que claramente hay que ir avanzando. Tú me preguntabas por la gratuidad y por esas medidas que han tomado en otros países. Estos 336.000 cupos de generación son la primera vez que el país habla de avanzar en gratuidad, porque estos estudiantes están en el sistema público y tienen pago su matrícula y tienen pago toda la manutención. Es decir, yo te diría que como es el objetivo, es que el tema educativo no sea de un gobierno, sino que sea una política de Estado, que se puedan seguir con inversiones de este nivel, Claro, ministra. y que uno vaya dándole al sistema público todas las bases para que puedan dar las garantías que tú mencionas. Claro, y uno reconoce que está haciendo el gobierno esfuerzos a pesar de, digamos, el hueco fiscal que hay en el país y demás, pero de todas formas eso no parece ser suficiente, por ejemplo, para los estudiantes que siguen, digamos, convocando a paros y manifestándose y diciendo necesitamos más plata, el sector de educación necesita más plata. Yo creo que hay que invitar a que más bien se focalicen. Siempre la educación debe ser el primer tema de los colombianos, y yo celebro que justamente puedo estar sirviéndoles en este momento con esta conciencia social que hay sobre el tema, pero creo que hay que ver en qué se invierte la plata, pedir resultados de ella y pensar que no es solamente pedir, sino cómo avanza el sector. Y yo creo que, como te expliqué anteriormente, para el ejemplo de educación superior, dar más de 4.5 billones, que fue la plata que se dio en los últimos 12 años, solo en 4 años, es una realidad que resulta no muy lógico desconocer. Creo que no hay mucha información en las regiones. Yo me doy cuenta cuando pues podemos asistir a los talleres o en mis visitas, la gente no conoce el total de recursos adicionales que se le ha dado a cada universidad. Si llegas, no sé, a Santander, al Atlántico, yo creo que es importante socializar mucho más esta información, siempre tenerlo de primero, y yo creo que en esto estoy yo con recursos de regalías, recursos de cooperación, presupuesto nacional, buscando la mayor cantidad de fuentes, pero también es importante darnos cuenta que esto es corresponsabilidad y cómo ejecutamos los recursos del sector. Ministra, le voy a transmitir algunos comentarios que van llegando por el Facebook Live. Luis Gulfo González lanza esta pregunta que me parece muy interesante. ¿Quién controla las universidades en el tema del aumento de los semestres? El caso de medicina, y habla él, Universidad del Sinú. Esto nos tiene el cuello a mi esposa, más de 10 millones un semestre. Buena pregunta. ¿Quién controla las universidades en esto, los aumentos? ¿O no se puede? No, muy buena pregunta para quien nos sigue. ¿Cómo se llama el nombre? Luis Gulfo. Para Luis Gulfo.
La norma de inspección y vigilancia nos da las siguientes alternativas. Se supone que el monto mínimo de aumento es el IPC y ese es como el referente. Entonces, el área de inspección y vigilancia recibe lo que se llama derechos pecuniarios, que es la propuesta que cada universidad hace de sus alzas y justifica el mayor valor de la inflación. Entonces, no sé, supongamos, si es 10% el incremento, entonces ellos tienen que mandar un informe diciendo los 6 o 7 puntos porcentuales adicionales en qué van. Inspección y vigilancia, a su vez, recibe denuncias de casos que meriten pues iniciar las investigaciones del caso. ¿6 puntos más? Puede ser, o sea, en la autonomía, digamos que tú sabes que es una decisión constitucional de las universidades. Hay autonomía en temas presupuestales, académicos y de gobierno. ¿Qué tiene que hacer un ente de política pública, en este caso de inspección y vigilancia? Tener la información que le da a uno las explicaciones de cómo toman las decisiones ellos en virtud de la autonomía. Entonces, sí hay casos donde tú ves un 10% y lo acreditan o lo justifican, por ejemplo, con inversiones en laboratorios o con un nuevo sistema de mentoría y de conexión digital a todos los estudiantes, pero entiendo obviamente que pues una cosa es el papel y otra es las realidades. Invitar también a quienes nos están escuchando que en los reglamentos estudiantiles, que era algo que yo le decía coloquialmente en una conversación estos días a alguien, la gente se matricula, Juan Pablo, rápidamente hace y no revisa un poco el reglamento, porque el reglamento estudiantil le tiene a uno que decir si, por ejemplo, están aprobadas tasas que cambie el valor intersemestral. En algunos casos, pues esas son denuncias muy válidas y que hacen lugar porque el estatuto no lo contempla. Entonces yo creo que hay dos medidas: aprovechar el área de inspección y vigilancia, pero fijarse mucho en los reglamentos institucionales, que al igual que en los colegios o en las instituciones educativas, son como el acuerdo de convivencia de maestros, directivos y estudiantes. Pero, ministro, usted decía que incluso las universidades privadas estaban haciendo una reflexión muy importante, pero ¿usted se refiere a algo concreto, que ellos estarían dispuestos a replantear el tema de las matrículas o beneficios a través de becas? Te lo pongo como una reflexión porque incluye varios temas. Uno podría ser mirar costos, pero cada una pues tiene que decirlo, y en el ejemplo del rector que te mencionaba, él decía, por más de que me pregunte 3 o 4 veces hoy en la entrevista, pues no le voy a decir un número porque sería irresponsable, porque hay unos costos fijos que abordar. Entonces, la segunda reflexión, que yo diría que es la más común que te estás encontrando en todas, es metodologías. Y es mirar incluso si hay programas que ya el mercado no demanda, cómo reconviertes esos programas. Y es más que hacer como una distinción o una diferencia en que una certificación laboral que te pueda dar una empresa, en que tú tienes competencias, por ejemplo, en temas digitales, no riña con lo que te pueden dar en la universidad. Entonces están acercando mucho más al sector empresarial para mirar esas certificaciones en áreas, cómo pueden hacer parte de una carrera. O sea, cómo le dicen al estudiante, entonces mire, usted sí puede recibir esta certificación, puede vincularse al mundo laboral, y el programa académico no le va a decir que no se lo recibe, sino se lo reconoce. Yo olvidé mencionar, Juan Pablo, hace un ratico, que la formación para el trabajo es un desafío, porque pues quienes están participando de esta conversación han hablado muy seguidamente de las universidades, sí, pero hay una oferta en Colombia muy importante de formación para el trabajo, que yo creo que el reto es calidad. En eso estamos trabajando mucho con el SENA y con Mintrabajo, porque sé que hay muchas familias que hacen un esfuerzo enorme por pagar esos costos de esa formación, que no necesariamente tiene la calidad del caso. Entonces allí también hay un desafío. Me queda un minuto, ministra, y le quiero interpretar este mensaje que nos envía GIJ Angli a través del Facebook Live. El ICETEX me prestó para pagar mi universidad 7 millones. Terminé pagando en el lapso de 3 años, después de que salí, más de 15 millones. Yo le reinterpreto esto. ¿Es posible soñar con un ICETEX que tenga una tasa del 1%, del 0.5%, de tal manera que no se convierta en una presión el luego tener que cumplir con ese compromiso? Mire, Juan Pablo, tasa del 0%, no, imposible. Sería una irresponsabilidad prometérselo 0.5. por algo que me decía hasta un rector de una pública, y era que ni siquiera pues en los esquemas de microcrédito, digamos, más detallados nunca se puede hacer, porque no se hace sostenible, se acaba la entidad. Listo. Lo que sí le puedo decir es que estamos trabajando en qué mecanismos garantizarían que sea fija, que a usted no lo sorprenda con incrementos la tasa. De repente, Que se pueda reducir, y por eso estamos mirando distintos mecanismos de fondeo de capital para que el costo del capital sea menor, para usted poder afectar el tema de tasa, y mirar el tiempo del crédito para que luego de que el estudiante se gradúe y comience a pagar, pues le queden, digamos, de forma más cómoda de pagar estas cuotas, porque es una realidad que es necesario pues reformar el esquema, y en eso estamos con el señor presidente. Más becas para quienes no pues quieren endeudarse, sino tener la posibilidad de concursar. Yo le puedo hacer una invitación pública.
señora. nos ayuda para que venga aquí el director del ICETEX. Lo hemos invitado varias veces y ha sido un poco difícil. No, con mucho gusto vendrá el Buenísimo. director del ICETEX. Para Buenísimo. que nos resuelva todas Está, estas dudas. está en estos momentos muy concentrado. Tenemos mesa semanal, dado que entre marzo y abril tenemos que tener ya la propuesta, pero seguramente estará acá. Y además es una persona que además de su conocimiento tiene mucha empatía para conectarse y entender las realidades y mirar todos los cambios que tenemos que hacer adentro de la entidad. Ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros en Sigue la W. Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de comentarios que han llegado tanto a través del Facebook como de nuestro numeral, que ya es segunda tendencia en Colombia. Seguramente usted encontrará también algunas líneas de trabajo. Así que gracias por estar aquí, gracias por responder inquietudes también de nuestros oyentes, no solamente las nuestras. Y bienvenida siempre aquí a Sigue la W. Este es su espacio. Muchas gracias, Juan Pablo, todos los compañeros de la mesa, quienes participaron. Sé que estoy en una cartera del tema que más aman los colombianos, que tiene muchos desafíos, pero bueno, aquí estamos para servir, dar las cifras y seguir mirando cómo mejorar las distintas instancias. Su cartera tema es de el paro. futuro de Colombia, ministra. Muchas gracias. Es el muy futuro. amable. Y dio la hora en la W, buenísimo. Sí,